Mencionaba más temprano, señoras y señores, la declaración de León Roldós Aguilera, y por considerar, apenas el periodista encontró esta ilustración, esta interpretación, esta lectura y esta propuesta de Roldós, pensé simple y llanamente que podría conducirnos a una plática a la que se van a sumar telefónicamente dos personas más para darnos una opinión flash, como yo suelo llamar, pero en manos y en manos de ustedes y de la experiencia que ustedes mantienen, del talento, y han sido tan estudiosos desde muy jóvenes. Yo creo que el Ecuador requiere de sus mejores exponentes en la materia fiscal y en la materia económica, porque este envoltorio es complicadísimo de poder entenderlo y administrarlo. Entonces yo le comentaba a la gente que me ha enviado León Roldós este documento donde manifiesta qué debe hacerse, cómo financiar lo que debe realizarse, hacerse, cómo financiar aquello. Se refiere a la venta de activos públicos, a los precedentes preocupantes que tiene este gobierno en el manejo de la economía y a las omisiones que ha hecho no solo el señor presidente, omisiones más bien de alguien que le está ayudando, que le está asesorando equivocadamente. Se olvida según Roldós, se olvida de otro grado o género de contribuciones que bien podrían servir para sacar adelante al país. ¿Qué debe hacerse? Rehabilitar en lo físico la infraestructura pública y privada del Ecuador, pero sobre todo el espíritu social, la fuerza económica, que no solo requiere que el Estado tenga dinero, sino que haya confianza en el Estado, que haya confianza en el Estado y en el conjunto de la sociedad. ¿Y cómo financiar lo que debe hacerse? Especialmente en la reconstrucción o rehabilitación de lo físico. En cuanto a la obra y los servicios públicos, el gobierno ha propuesto un plan de financiamiento que va así: una elevación de 2 puntos porcentuales en el IVA sobre bienes y servicios tributables por un año. Todo el mundo tenemos temor de que vaya a quedarse en el año. Ya tenemos antecedentes de lo que ha ocurrido con los gobiernos. Una elevación de 2 puntos, una contribución adicional por una sola vez del 3% sobre utilidades, en que falta definirse qué se entenderá por utilidades. Yo ya hice reflexionar especialmente a los estamentos de control financiero de las empresas. Aquí se hace algunas preguntas. Roldós, ¿serán societarias? ¿Será la renta gravable de todos los ciudadanos? No se dice si es sobre utilidades del 15, del 14 o el 16. Un aporte por días de sueldo de todos los servidores públicos y privadas, dependiendo las cuantías, que en el mayor de las cuantías llegaría a $5,000, un impuesto patrimonial solo por una vez, todo es solo por una vez, del 9 por 1,000, algo menos del 1%, sobre el patrimonio de las personas naturales que excedan de $1 millón, sin que se precise que sobre sociedades sin que se precise
¿Qué sobre sociedades conyugales? ¿Qué sobre la composición del patrimonio, que no siempre es líquido? Hay mucha liquidez por la morosidad. Esto dice que Roldós, que el gobierno es campeón en la morosidad, etcétera. Venta de activos públicos. Se requiere total transparencia, que para nada se reproduzcan prácticas recientes en la contratación pública. Ahí le dejo a usted, estimado amigo oyente, para que, y distinguida amiga oyente, para que imagine, piense y recuerde lo que viene haciendo con este ítem de venta de activos públicos, lo que viene haciendo el gobierno. Si le dan autorización, si el paquete camina por este lado, ¿cómo se van a repartir? Sería el tema, ¿no? En cuanto al financiamiento para la reconstrucción de la inversión privada destruida o afectada, no hay propuesta alguna. Y hay precedentes preocupantes que los recuerda León Roldós. El gobierno, el 2015, tenía listo el proyecto de impuestos sobre el patrimonio y se vio obligado a no tramitarlo por la presión de la ciudadanía. También estaba listo el proyecto de posible incremento de los 2 puntos en la tarifa del IVA. Esto hace que la decisión del gobierno, más que oportuna, parezca oportunista. Aquí vamos a comenzar, señor economista Jaime Carrera, con el permiso del señor economista Borja. Más allá de la intención del presidente Correa, ¿por qué se la percibe a esta acción como que se está aprovechando de la tragedia que nos ocurre para introducir esas cargas tributarias? No lo estoy diciendo yo, lo único que estoy es prácticamente graficando el pensamiento de León Roldós. Estoy leyendo textualmente, no son expresiones mías. No le vayan a mentir al presidente un montón de cosas. Cuando a alguien le cae mal por lo que se les dice, rápidamente van a presionar donde tienen que presionar para que me irroguen o me hagan algún tipo de daño. Ya lo sé todo. Expresiones, experiencia universal, omisiones en las expresiones del gobierno. Cuando sea conveniente, pero ustedes tienen sus propias lecturas y sus propias soluciones. Pero valía como una especie de referente esta también reflexión que se ha autoformulado el ex vicepresidente de la República con gran atino, diría yo, desde mi conocimiento no tan superficial tampoco, no me subestimo, pero digo desde mi particular manera de con sentido común ver las cosas. Pero ustedes son los expertos. Vamos con lo primero. Todo esto, ¿cómo le parece a usted? ¿Oportunistas? Ahora dice, ayer pues, ¿no? Decía el presidente de la Comisión, Hernández, en la Asamblea, dice, tienen que los dos proyectos impositivos o formatos impositivos aprobarse con mucha velocidad, ojalá simultáneamente. Cuando la mayor parte de la gente piensa que cambió ya pues la situación y que con esta medida tributaria, con las correcciones que haya que hacer, ¿no? Ya la cosa quedaría, me temo, que llegue a financiarse la situación por lo otro, por lo antes del terremoto. Ahí está lo grave. Pero no dan pie con bola, no presentan un programa de contingencia y acuden a
a sacrificar a la producción, a la empresa privada. Sin producción, ¿a dónde va a ir a parar? Vamos a estar tal vez en una estanflación, alguna cosa de eso, que no estoy loco para decirlo así, suelto de huesos. Tenga la bondad, Jaime. Muy buenos días. Buen día, gracias a la invitación, Gonzalo. Buen día, Diego, a la audiencia. Antes del terremoto, Gonzalo, en múltiples ocasiones se ha demandado un programa económico serio, coherente, para enfrentar la crisis que ya vivía el país antes del terremoto. Una crisis fiscal profunda, una crisis económica profunda. Se demandaba que el gobierno presente un programa económico para enfrentar los temas fiscales, para generar confianza, para atraer inversiones, para reducir de manera importante el tamaño del gasto público y en general para enfrentar con responsabilidad una crisis que ya la estamos viviendo desde hace algún tiempo. Y hoy con esta tragedia se profundizan los problemas económicos y fiscales. Y no se puede aprovechar el costo derivado de la tragedia para mezclarlo con los problemas estructurales que debe enfrentar el país. Si existe responsabilidad en el manejo de la economía como debe ser, se debería aislar el financiamiento de la reconstrucción de la tragedia del enfrentamiento a los problemas estructurales que tiene el país. Es decir, el Ecuador tiene que enfrentar sus problemas estructurales y enfrentar el problema de la reconstrucción. Podemos o no estar de acuerdo en todo este paquete tributario, en los dos paquetes tributarios, pero en el caso de la reconstrucción, lo obvio es que esos recursos se pongan en un fondo de reconstrucción de esta tragedia y se lo separen del manejo fiscal tradicional. Que no haya un entrevero con las cuentas públicas. De ninguna manera. Sí, que eso dice que el Ecuador enfrente las dos cosas, los problemas estructurales y la tragedia con un fondo aparte, que se nombre una junta de reconstrucción que administre estos fondos a través del sector privado, con personas moral y éticamente probadas, con la intervención de los organismos internacionales, con la intervención de gente muy proba que hay en el país, de arquitectos, de ingenieros, de la sociedad civil. Este es un llamado a que todos participen, pero esos fondos hay que aislarlos y respetarlos, que sean manejados transparentemente y por una junta designada. ¿El temor de economistas que se roben? El temor es que el momento en que, las necesidades fiscales son inmensas. La brecha fiscal, una vez que el gobierno incluso reduzca en más de 3.000 millones de dólares del gasto, la brecha está por unos 5.000 millones de dólares para subsistir. Recuerde usted que para encontrar un punto de estabilidad o algo por ni siquiera de subsistencia. Yeah. En enero se contrataron 970 millones de dólares de un préstamo, se acaban de anunciar 2.000 millones. A pesar de eso, va a faltar recursos. Si usted se ubica en el Tesoro Nacional y tiene grandes limitaciones para atender las necesidades básicas del Estado, el momento en que haya más recursos en la tesorería, ya conocemos cómo se han manejado las cuentas públicas, ya conocemos el grado de desconfianza que hay en el manejo económico. El dinero que entra volverá a salir en las necesidades básicas. Nada garantiza que esos recursos vayan exclusivamente a la reconstrucción del país. Se habla también de préstamos, se habla de una serie de cosas. Si estos recursos rinden entre 1.200 millones de dólares, lo que puede hacerse, más todas las recaudaciones, esos recursos tienen que estar separados y bien administrados, transparentemente administrados y aislados. Y no puede esto ocultar
todo lo que hay que hacer para enfrentar el problema económico y fiscal estructural que se viene arrastrando ya desde hace algunos años y que tuvo su detonante con la caída de los precios del petróleo. Lo menos que se puede demandar en este momento es responsabilidad en el manejo fiscal y económico del país. La ciudadanía comparte en su gran mayoría, economista Borja, esta desconfianza. Es una desconfianza en el gobierno, lo cual no significa que sea en la persona de Correa, en la persona del presidente de la República. Pero hay desconfianza en lo que ha pasado, pues no en todo lo que ha pasado en estos 9 años. Desconfianza. Y bueno, las cosas que hay que ellos se han autosugerido al apuro. Un frente económico que no puso un stand-by para pensarlo adecuadamente. Dijo, si nos quedamos pensando mucho tiempo, hasta eso ya la oposición nos detiene cualquier propósito de financiamiento. Y en realidad la movida políticamente, estratégicamente estuvo bien hecha, pero eso no es todo, pues. ¿A qué usted le pone peros? ¿Y cuál es también su contribución? Porque usted es muy bueno, critica, pero también da soluciones. Y eso es lo que debemos hacer todos. Economista Borja, ¿cómo le parece a usted esto, por ejemplo, de una comisión de reconstrucción en donde los que le han perjudicado al país no intervengan? Buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a Jaime y a la audiencia. Mira, yo quisiera ponerme a tono con lo que ha sido el espíritu de la ciudadanía en los últimos días. No solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, se ha reconocido la inmensa capacidad de solidaridad que desde la sociedad civil, que suele llamarse, desde la ciudadanía en general, se ha movilizado en estas últimas horas, en estos últimos días, en favor de los compatriotas, hermanos nuestros, que han pasado por la peor tragedia que ha tenido el país. Yo estuve chequeando información sobre los terremotos. El último terremoto de una magnitud similar fue en 1906. Fíjese que el terremoto de Ambato, que cobró una enorme cantidad de vidas, fue de 6.8 puntos, ¿no? En la escala Richter este fue de 7.8. Hubo uno en el año 79 en Tumaco, no fue directamente en Colombia. El último que sufrió así el Ecuador fue en 1906, 110 años atrás. O sea, desde ningún punto de vista el Ecuador estaba preparado para una tragedia de esta magnitud. Nunca hemos vivido esto en el último siglo, poco más. Entonces, yo digo, quiero ponerme a tono con lo que ha sido el espíritu de la ciudadanía, que es un espíritu de colaboración. Resultan odiosos muchos de los personajes y muchas de las acciones que han tomado personajes gubernamentales, pero realmente la ciudadanía, y yo me pongo a tono con ellos, ha dejado a un lado incluso esas odiosidades, esas antipatías, ¿no? Para aunar el hombro, para empujar este momento, un esfuerzo común que nos hermana a todos, porque es una tragedia que de una u otra manera usted conoce a una persona, tiene un familiar, un allegado, un conocido, un compañero, etcétera, y eso golpea personalmente a la gente. Entonces, poniéndome a tono con eso, yo quisiera pensar desde la ¿óptica? Desde la óptica de que lo que ha dicho el presidente es verdad. Primero, antes de entrar en el plano de la confianza. ¿A qué se refiere? Él ha dicho que estas medidas, el aumento de 2 puntos del IVA, el aumento del 3% de las utilidades, que tendrán que aclararse, qué utilidades y todo esto que señala Roldós, habrá que aclararse, el aporte de los salarios en función de los montos de las personas, el 0.9% al patrimonio. El rendimiento de los 2 puntos que Vinicio Alvarado lo calcula como que el 90% ya vamos a entrar de los en alimentos. ese asunto. Y la venta de activos, quiero pensar que todo esto es, como él ha dicho, temporal. Ya. Es una medida temporal. Y si es que eso es así, creo yo que, por ejemplo, los 2 puntos del IVA pueden contribuir a generar unos recursos importantísimos, indispensables en estos próximos meses, en este próximo año. Porque la tragedia va a significar, yo calculo que bastante más que lo que el presidente ha dicho.
Pero digamos, si esto es temporal, yo, como muchos ciudadanos, digo, bueno, estamos dispuestos a colaborar de esta manera, que es una carga, sin lugar a dudas. Mire, ¿quién va a pagar esto? Es básicamente la clase media. Pero ¿con qué condicionamientos? Por Ahora, ejemplo, eso, digamos, es que no correcto. manejen, que no Vamos a eso. que no manejen ellos. Vamos a eso. Primero, o sea, hay que confiar que esto que ha dicho que es temporal, sea así y bienvenido, ya, que ese dinero vaya para nuestros hermanos, sobre todo de la provincia. ¿Quién debe manejar? ¿Quién debe manejar? Yo estaba chequeando cómo se han hecho en otros países, porque ya digo, el Ecuador no estaba preparado Aquí para el 49 con Galo Plaza. ¿Cómo se ha hecho en otros países? Ya el 49 está bien lejano, el Ecuador no es del 49, estamos en otro contexto. Tomemos el ejemplo de Chile del año 2010. En Chile, en el año 2010, en primer lugar, había un comité de crisis inmediato ahí formado, donde había gente del sector gubernamental y también gente del sector, llamémosle, de la sociedad, no solo privado. Había gente de los gobiernos locales, civil, gente de las organizaciones sociales, gente de las nacionalidades indígenas, gente de distintos ámbitos de la sociedad. Y en un esfuerzo mancomunado entre el gobierno y la gente de la sociedad civil, pudieron hacer frente a una de las tragedias más grandes que ha vivido Chile en términos también de sismos en el Pero tenía periodo. Fondos. El otro tema es que Chile contaba con 25 mil millones de un fondo de emergencia. Eso es lo que se gastó. ¿No? Era un fondo que proviene del recurso fundamental para ellos, que es el recurso del cobre, cosa que en el Ecuador no tenemos. Frente a esa carencia, que implica una discusión, era importante constituir un fondo. Cuando uno tiene una crisis, dice sí, claro que era importante, porque además estamos expuestos, en este caso, a una cosa que no se podía prever, pero hay otra cosa que sí se está pudiendo prever, que es esto de la sísmica en el Ecuador. Por ejemplo, acá el volcán Chimborazo. O sea, hay elementos que dicen sí hay que tener un fondo de emergencia, el Cotopaxi, perdón, hay que tener un fondo de emergencia. No lo tenemos. Entonces, en primer lugar, el asunto de las medidas, pensemos que sea temporal. ¿Quién lo debe manejar? Diría yo, un grupo, una asociación, una mancomunidad, una sinergia entre el gobierno y la sociedad. ¿Por qué? Porque ahí viene el otro elemento que señala Roldós, la confianza. Gente que se ha sumado, yo me he sumado modestamente realmente al apoyo a la gente de Manabí, gente que quiere desde afuera contribuir, pregunta, ¿por dónde? ¿Por qué pregunta eso? Porque no existe la suficiente confianza en que los canales estrictamente oficiales sean los que permiten que llegue la ayuda al que necesita. ¿No? Entonces, ahí hay un tema de manejo de este asunto desde la confianza. Y uno de los elementos que tiene como obligación el gobierno es reconstituir la confianza en este escenario. Y ahí voy al tercer elemento. Antes del terremoto, ya había un problema económico. O sea, no nos vamos a olvidar las discusiones que aquí mismo en esta radio se hacían sobre el paquete tributario que decíamos que va a ser evanescente, el de los alcoholes, cigarrillos y tal, tan evanescente como el humo del cigarrillo. Eso no iba a contribuir 330 millones en un año ni para los chicles, digamos. Ya, eso sí iba a ir rápidamente en el gasto, en la maquinaria del gasto que tiene el gobierno. En la caja chica. Estos dineros tienen que diferenciarse, pues, porque si se le dice a la ciudadanía que es un dinero temporal para una catástrofe, tienen que evidentemente manejarse de manera diferente a cómo venía manejándose el dinero necesario para un hueco que no se iba a cubrir. O sea, eso es por transparencia, por ética, incluso por, ya digo, restituir confianza, tendría que hacerse de una manera diferente. Y hay dos elementos más que quisiera también nombrar. Hay un elemento político, sin duda. O sea, en una tragedia se mira la dimensión del liderazgo. Y puede ser un elemento que permita cierta reconstitución o definitivamente el hundimiento. De esta persona. De este grupo, del grupo que maneja el gobierno, etcétera. ¿No es cierto? Yo pienso. Es un grupo el que está manejando en este momento el gobierno. País, pues, directamente. ¿No es cierto? O sea, el grupo político que maneja el gobierno. A eso me refiero. Y dentro de ese grupo político, los distintos grupos que tienen más poder y tal. Ahora se puede y se debe probar. Yo he visto en la acción del presidente acciones inmediatas, plausibles. Sin duda, a cualquier mandatario que le hubiera tocado esta tragedia,
le hubiera conmocionado, por decirlo menos, por un mínimo de humanidad. Y se le ve al presidente conmocionado, a veces incluso sin capacidad de respuesta personal, o con exabruptos como este de amenazar a la gente que le lloraba ahí que le va a meter preso. O sea, conmocionado, ¿no? Sí. Pero es indispensable que en medio de la conmoción el líder se vuelva a parar. Porque este momento el Ecuador necesita ¿Y usted cree un que liderazgo humanitario? No es el momento ni de la arrogancia, ni de la confrontación, ni de la prepotencia. No es el momento. O sea, la gente en las zonas devastadas y en todo el Ecuador, estamos en una suerte de shock. ¿A quién no le va a conmover lo que hemos visto? Así no lo hayamos vivido. Me imagino yo cómo estarán las personas en el centro de Puerto Viejo, o de Manta, o de Jama, o de Pedernales. Tiene que ser una cosa brutal, gente que perdió familiares cercanos, al médico que hace un momento usted la entrevistaba, que perdió a su hijo y a su nieto. Entonces, no es el momento de un liderazgo de arrogancia, de prepotencia. No, es el momento de un liderazgo de humanidad. Y esa humanidad tiene que transmitirse al manejo de la política pública, por humanidad y, por supuesto, por una línea adecuada de transparencia, de ética y tal. Y en función de eso, culmino diciendo, hay un elemento técnico que también demuestra que el Ecuador puede ser que haya estado mejor preparado que en el año 49, pero no es la mejor preparación, pues. O sea, tenemos ahí edificios construidos por el gobierno del presidente Correa que se han caído. Por ejemplo, los de la policía, ¿no? De las UPEs, creo que sí. El presidente el otro día hacía una crítica de que no tenemos la suficiente rigurosidad para la construcción antisísmica. Bueno, sí, es verdad, no teníamos desde hace años, pero edificios de este últimos 5 años se han caído. Entonces, también demuestra y devela la tragedia que en términos técnicos estábamos en una situación vulnerable. Y esto tiene es que no ha habido control. No hay control, no ha habido planificación. Claro. O si es que hay normas, no se cumplen, hay mucha relajación. La no ha hecho, etcétera, etcétera, etcétera. No ha cumplido entonces, el más mínimo ya no hemos hecho, de hace vigilar tiempo, siquiera. Ya no hemos hecho cosas. Pero cara a lo que se viene, hay que hacerlo. Y una de las cosas que hay que hacer es mejorar en estos ámbitos, incluyendo el tema de los fondos de emergencia. Creo que el Ecuador ya ha invertido lo que debió invertir en una ampliación de infraestructura, en una ampliación de capital social. Creo que hacia el futuro es necesario una redefinición completa de lo que sería el manejo de los fondos. ¿Qué se debe bajar y controlar del gasto público? Escúchele a León Rolda. Déjeme terminar con esto. El presidente ha impuesto una cantidad de medidas para obtener dinero. ¿Qué me parece a mí que falta? Las medidas para dejar de gastar tanto dinero. O sea, va a obtener ciertos recursos, pero probablemente podría obtener la misma cantidad, los mismos 1.000 millones que pretende obtener con nuevos tributos, dejando de hacer gastos superfluos, innecesarios. Electoralistas. Porque para eso puede servir este dinero, para ganar la próxima elección. Entonces, creo que hay... Y la gente no va a dar para eso, pues. Creo que hay una de cal y otra de arena. Que venga el dinero de la solidaridad impuesta, llamémosla así, solidaridad administrada con estos aumentos de impuestos, pero que venga también una disminución clarísima de gastos que se pueden disminuir y reorientar hacia nuestros hermanos más necesitados. El señor presidente en este escenario debe dejarse asesorar y escuchar también a personas, obviamente, en las que él crea. Tampoco le podemos imponer, crea en Jaime Nebot o crea... Pero Jaime Nebot o cualquier otro alcalde, ciudadano, ustedes los economistas o exfuncionarios, que incluso con él trabajaron algún tiempo del dilatado periodo, como su caso, no ha llegado el momento que toda esa gente ayude al país, ayudando al presidente, siempre y cuando este presidente no siga apretujado y digamos, prácticamente como botín propio, atrapado entre un conjunto de ciudadanos que ven de otra manera los negocios y las cosas. Ellos lo pueden ver al gesto tributario y de aceptación social como una oportunidad, y eso es lo que dice Roldós.
que no hayan estos oportunistas, que aprueben los dos paquetes y que se lo gasten en otros menesteres, o sean indelicados, digamos, en el manejo de una plata que viene a ser en estos tiempos y en esta crisis un dinero casi sagrado. No sé qué opina Jaime Carrera, pero yo quisiera pasar al tema de, en cuanto al final, esto. Vamos pidiendo, si ustedes me permiten, tenemos aquí 2 invitados telefónicos con el mismo apellido. A Francisco Alarcón, que lo conocemos todos, a Patricio Alarcón de la Cámara de Comercio también, que le conocemos todos. Les decimos, la contraparte gubernamental no aparece en ninguna parte, pues. La que estaba exigiéndole la empresa privada y la sociedad en general, no es un asunto solamente de los presidentes de cámaras, a tiempo que están ellos en el teléfono. ¿Qué hay que bajar y controlar del gasto público? Que se disminuyan los viajes al exterior, dice León Roldós. Parecería pequeño ese insumo de gasto, ese ítem de gasto. No es así. Debe tener cifras y debe tener muchos conocimientos de lo que ha significado, por ejemplo, la duplicación de funciones. La duplicación de funciones, al haber agigantado el aparato burocrático con unos ministerios que no nos han dado en respuesta ni al presidente ni a los ecuatorianos ningún beneficio. Y entonces ha sido más que paciente el señor presidente de la República de mantenerlos a unos ministerios ociosos, carentes de resultados, y que se han dedicado en unos casos con unos nombres rimbombantes a prestar plata en el exterior y pare de contar. Andan viajando pidiendo plata, buscando dónde financiar empréstitos o vender algún activo. Aprovechándose de estas circunstancias puede ser, señores dirigentes de las cámaras, que se vendan lo que era de nuestros hijos y que este momento ellos nos están cediendo o prestando para salir de semejante impacto. Eso era para nuestros hijos, para nuestros nietos. Nosotros ya nos hemos gastado todo, o nos han dado gastando por mushpas, como decimos en mi tierra tabaleña. Y perdonen que hable así a la sociedad que amerita hacerle entender estas cosas. Pero bueno, que se eliminen cargos, que se eliminen funcionarios, que se eliminen y disminuyan los viajes al exterior, que se pongan límites a los gastos de publicidad, que haya una total transparencia, que la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía exhiban todo lo relativo a la contratación pública. Ha llegado el momento que la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría digan, aquí están. Yo tengo un documento de donde salen más o menos unos 700 millones de dólares de peculados que se han hecho en el país, que se han protagonizado en el país. Ahí están. ¿Qué hizo la Fiscalía con ese documento? Y sabe el señor doctor Chiriboga que yo poseo ese documento. A un diputado también le di, pues se ha quedado mudo, ojalá no haya mal utilizado, pues no, porque eso es también muy peligroso. En fin, estas cosas también como contraparte deben aparecer, pues. Señores presidentes, voy con Guayaquil. Francisco Alarcón, buenos días, presidente de la Cámara de Industriales de la provincia del Guayas. Tenga la bondad, Francisco.
Muy buenos días, Gonzalo. Un saludo a todos los panelistas, a Patricio, al economista Borja, al economista Carrera, que entiendo que también nos acompaña. Un saludo a las personas afectadas por este desastre natural que ha ocurrido, las personas de Manabí, de Esmeralda, sobre todo. El día miércoles tuve la oportunidad de estar en Manta y Puerto Viejo, constatando de primera mano el sufrimiento, y una cosa es ver las imágenes en fotos, en televisión, otra cosa es sentir la desolación tan fuerte que hay. Fuimos a reunirnos con nuestros colegas del sector productivo de allá y por supuesto recorrimos las zonas afectadas. Es realmente indescriptible el daño. Dentro de esto surge pues lo mejor del ser humano también, la solidaridad de las personas ecuatorianas, de las empresas ecuatorianas, algo que ha sido reconocido a todo nivel, incluso a nivel oficial. Entonces, el tema de la solidaridad con Esmeraldas y Manabí creo que ha quedado completamente claro por la fuerza de los hechos y por la fuerza de generosidad material y en tiempo y espiritual de los ecuatorianos en general y dentro de eso de la empresa privada en particular. No cabe ninguna duda de la solidaridad que se seguirá manifestando, estoy seguro, a lo largo de las próximas semanas y meses. Solventado ese tema, pasemos al tema de las medidas. Hay cosas que no cambian porque se haya suscitado un desastre natural. Si antes del terremoto dijimos que más impuestos en una situación económica difícil, en una coyuntura económica complicada, llámele crisis, llámele recesión, llámele como usted quiera, si dentro de ese contexto más impuestos eran perjudiciales para el ciclo económico, para la actividad económica, pues eso no puede cambiar o no vamos a cambiar de conceptos, porque esos conceptos estamos convencidos de ellos y bueno, hay mucha documentación a través de la historia de que es así. Más impuestos no van a hacer sino empeorar la situación del Ecuador. Y yo le pregunto, Manabí y Esmeralda, ¿están dentro o fuera del Ecuador? Están dentro del Ecuador. Entonces también se van a ver perjudicadas o se va a ver acentuado el perjuicio de esas dos provincias cuando todo el Ecuador disminuya su actividad económica. Si hablamos de $1.000 millones que se espera recaudar con estas medidas, no estamos hablando de otra cosa, de $1.000 millones que van a pasar del bolsillo privado, llámese personas o empresas, al bolsillo estatal. Si usted me dijera, o si estuviésemos convencidos que esos $1.000 millones arreglan el problema, pues con gusto estoy seguro que todos los ecuatorianos lo pagarían. Pero no es el caso. Se va a profundizar, nuevos impuestos van a profundizar la situación económica. No es un tema de generosidad, ni de no generosidad, ni de ideología, ni de izquierda, ni de derecha. Es sencillamente lo que va a pasar. Si estuviésemos en un ciclo económico alto, disparado, que todo va para arriba, estaríamos conversando absolutamente de otra cosa. Esto va a ser perjudicial. Yo ni siquiera quisiera entrar para enfocarnos yo en lo personal, desde luego. Quisiera separar los temas más bien. Si la plata va a ser bien usada, si la plata va a ser mal usada, si esto se va a sumar a la otra reforma, no se va a sumar. Yo quisiera transmitir un solo concepto. En este momento, más impuestos van a ser una escalada de inflación, de menor consumo, que va a perjudicar absolutamente a todo el país, incluidas Esmeraldas y Manabí. Hay peligro de que la inflación crezca, se pierda control incluso, y podríamos llegar a una estanflación que es una combinación de inflación y de decadencia de la actividad económica. Yo le dijera que el peligro de una inflación galopante pues no existe porque no hay demanda, ¿no? Los precios van a subir y se va a consumir menos. Y las expectativas de recaudación que tiene el Estado no se van a cumplir. Es decir, ni se va a levantar los fondos necesarios para cubrir el desastre, ni va a haber actividad económica. Es decir, ni lo uno ni lo otro. Entonces, el freno de la inflación es el consumo, es la demanda que estaba sumamente golpeada antes del terremoto. Y además se nos ha dicho durante todos estos años que no eran necesarios los ahorros porque había el dinero para hacer frente a cualquier desastre natural o cualquier eventualidad. Aquí está el desastre natural y resulta que hay que pasar $1.000 millones de un enflaquecido consumidor y de un golpeado sector privado al Estado. Yo reitero, si esa fuese la solución, encantados lo hiciéramos.
no es la solución. A veces los remedios pueden resultar peores que la enfermedad. Créame que lo estoy diciendo y lo decimos con convicción y lo decimos con ánimo constructivo para que no se dé un paso en falso que perjudique a todo el país, incluidos Manabí y Esmeraldas. El abogado León Roldós dice, para el manejo de los recursos, por favor, transparencia total, con informes mensuales de ingresos y egresos, sin confundirlos con otras cuentas del gobierno y sus entidades, para que no hayan glosas tardías que entren al sueño de la impunidad. ¿Qué le parece, Jaime? Si es tan amable para un poco entreverar también con el panel. No, sin duda que si no hay transparencia, realmente se van a agudizar los problemas del país. Y por eso es importante. ¿Usted cree que, como decía alguien, hubieron aplausos cuando... pero es ser mal pensado y un hombre de absoluta mala fe. Tenga la gentileza. Es importante, al margen de las consecuencias que van a tener los impuestos en la economía, es importante separar esta administración de los fondos. Y sin duda que los impuestos van a agravar la actividad económica, a agravar más de lo que ya es delicada. Pero aislar la administración de esos fondos del manejo diario de las finanzas públicas es algo inevitable, indispensable, algo responsable en el manejo actual de la crisis económica. Y a eso hay que agregar la conformación de entes, el fortalecimiento del control para que la sociedad esté bien informada. Pero lo que importa más en este momento es, así como se van a tener que rediseñar las ciudades bajo otra óptica, el rediseño de las ciudades tiene que acompañarse de un rediseño del manejo económico. Más allá de que no es conveniente gravar con impuestos a la sociedad, lo importante es generar confianza con un cambio radical en la política económica. Y ese cambio radical en la política económica implica estructurar consenso en la sociedad, dar señales de humildad en el manejo y dar señales a la economía de bajar los riesgos, de presentar un programa con los organismos multilaterales, con otros organismos que puedan ayudarle al país, porque mire, Gonzalo, aún antes del terremoto, aún si el Estado redujese notablemente el gasto público, los recursos que tiene no le alcanzan para ni siquiera sobrevivir. Antes del terremoto ya era imperativo un programa económico absolutamente confiable para atraer capitales, inversiones y fomentar la actividad económica, aún antes del terremoto. Hoy con mayor razón todavía. Entonces, el arreglar el problema de este desastre natural y de la economía significa un programa de coyuntura bien estructurado, bien administrado, con otra óptica de la economía y con la participación muy activa del sector privado, no debilitarlo, sino fortalecerlo, porque lo que requiere en el fondo el Ecuador es actividad económica, requiere dólares, requiere confianza, requiere participación internacional a través de inversión, ya sea directa, a través del flujo de capitales. Pero también necesitamos confianza exógena en el país. Es que la confianza, Gonzalo, y en el manejo económico. La confianza que la perciban los entes internacionales tiene que generarse a través de un programa del Ecuador, de una acción del gobierno que dé un cambio radical al manejo tradicional de la economía. Mire usted que hoy, en este periodo de tragedia nacional, es cuando más se valora en su estricta dimensión los errores de la política económica. Cuando no hay recursos, $1 en el país tiene una significación inmensa, así como en el desierto
una gota de agua tiene gran significación. Hoy, en este momento, $1 mal administrado tiene una gran significación. Hace tiempos se formó ese fondo de ahorro y contingencias. Muchos lo denotaron, que los fondos no sirven para nada, los fonditos. En estas circunstancias valoramos lo que significa tener un fondo de ahorro y de contingencias. Valoramos cada dólar. Cuando se dice que apenas se gasta una X cantidad mínima de dinero en un programa gubernamental, lo que sea, lo que significa hoy conseguir $10,000, $20,000, es una cantidad de dinero inmensa, Gonzalo, por favor. Entonces, hoy se dimensiona en su estricta valía el mal manejo de la economía, no haber tenido una economía más sólida, más prudente, no haber manejado bien las finanzas públicas, no haber ahorrado. Hoy lo estamos valorando en su estricta dimensión. Y si no se entiende en el manejo gubernamental estas significaciones, incluso los mensajes que tiene que darse en el manejo económico para alinear bien las expectativas hacia aspectos positivos. Y los apoyos. Y los apoyos, porque no se trata solo de decir que esta cantidad pequeña de dinero no va a solucionar el problema. El problema es de mensajes, de confianza, de expectativas de la gente. No es la real significación de lo que se haga. El Ecuador tiene problemas para sostenerse, aún antes del terremoto, y problemas serios. Entonces hay que dar un cambio radical al manejo de la economía y a la conducción del Estado, dejar a un lado un cambio la soberbia. de todo el frente económico sería prudente. De la conducción económica del Estado. Pero tiene que partir de una concepción y respeto a un modelo que el presidente mismo lo geste, ¿no? Pero otro modelo. Pero es que ahí está la capacidad de conducir un Estado, de redireccionar. El problema es que todo está ideologizado, pues no. Y hay ahí unos supervisores de ideología en la Secretaría de ¿cómo se llama? De Planificación. Ahí son inspectores, están a la caída de cuando el presidente da un pasito hacia el lado de ustedes, ya le caen. Me refiero a la gente que maneja la economía dicen con más pragmatismo. Bueno, vamos con Patricio Alarcón. Vea esto y le encargo, por favor, a usted, señor economista Diego Borja. También tenemos que ejercitar una convocatoria, dice León Roldós, a traer recursos del exterior, los ahorros llevados al exterior por desconfianza en los gobiernos y en las políticas públicas, en diferentes épocas u otros recursos, aún de créditos, con el debido registro, no reembolsables, a menos de 5 años. Y cuando esto se dé, liberados los recursos del ISD. ¿Perdón? Impuesto a la salida de divisas, dice Jaime. Sí. El impuesto a la salida de divisas, liberado. Esto en cuanto al financiamiento para el sector privado, que aspirarían, aparte de traer los propios recursos del exterior, con todo este desgaste de los papeles de Panamá, hay otros sitios también donde pueden estar importantes, significativas sumas de dinero, unos bien ganados y otros vergonzantes. Entonces, esa es la parte labrada. ¿Qué opina usted de una convocatoria a traer recursos, que es una temporalidad en donde el país requiere, pero no hay confianza? Eso es lo que le preguntamos al presidente de la Cámara de Comercio de Quito. Don Patricio, buenos días. Buenos días, Gonzalo. Gracias por la llamada. Mire, Gonzalo, es muy importante en este momento tratar de traer fondos al país. Esto solo se lo hace en base a la generación de la confianza
por parte del gobierno. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? El gobierno pide solidaridad y todos estamos de acuerdo en eso. Calcula que el daño del terremoto va a ser alrededor de 3.000 millones de dólares y como siempre tiene políticas reactivas. ¿Cuánto es lo que va a recaudar el gobierno con aumentar 2 puntos del IVA, con un 0,9 al impuesto del patrimonio? Va a ser alrededor de unos 870 millones de dólares, además del 3% de las utilidades que me olvidé. Ya, con esos 870 millones de dólares no resuelve el problema de fondo que tiene que cambiar el modelo económico, tiene que generar consumo en el país y tiene que atraer inversión. Para poder lograr esto, tiene que plantear de inmediato exenciones tributarias y a las industrias que más van a afectar, más van a reactivar el sector en este momento que ha sido más afectado, que es la costa ecuatoriana, Manabí y Esmeraldas. Entonces, ahorita en lugar de pasearse, y está muy bien que el presidente se adolezca por los necesitados, pero en lugar de estar recorriendo con una caravana de 10 autos por todos estos sectores, debe dedicarse a buscar dinero. Debería estar sentado, planificando, llamando, pidiendo ayuda. Mire, este martes que viene en la Cámara de Comercio vamos a recibir a Sergio Calvo. Él fue un empresario que lideró en Chile la reconstrucción de los sitios afectados después del terremoto y el tsunami. Entonces, tenemos que apoyar con este tipo de iniciativas. Tenemos que ser solidarios, Gonzalo, pero lo importante en este momento es que el gobierno también lo sea. Habla de quitarles a los consumidores o de que los consumidores apoyen con 720 millones de dólares de su bolsillo con 2 puntos del IVA. Pero no habla de reestructurar el gobierno, de eliminar secretarías, ministerios coordinadores, empresas públicas que coordinan el manejo de otras empresas públicas. Entonces, está bien que todos seamos solidarios, pero esto tiene que empezar en casa. El gobierno tiene que bajar el gasto corriente. El problema es que esos actores sociales, ¿a dónde van a ir? Porque todo el mundo necesitamos de empleos. La empresa privada también tiene que contribuir con agallas y con dinero, trayendo el dinero. De eso se trata la pregunta o la exigencia que formula León Roldós y que nos sumamos, creo que todos los ecuatorianos, le incluyo inclusive, porque usted comenzó optimizando esa propuesta. Mire, usted tiene toda la razón. Quien tiene que apoyar en estos momentos es el sector productivo, las empresas. Sin embargo, qué difícil que sería repatriar fondos o atraer inversión cuando las reglas de juego cambian a cada rato. Mire, ya la reforma, el proyecto de ley enviado a la Asamblea, ya no sabemos si es que va a ser otra propuesta adicional al proyecto de ley, o simplemente esta es la propuesta que deberá de quedarse ya en la Asamblea y deberá ser aprobada. Entonces, con los cambios de las reglas de juego a cada instante, ¿cómo va a traer los fondos a alguien al país? Y mire lo que ha pasado. Ahorita quieren cobrar un impuesto al patrimonio. En general, los ecuatorianos hemos perdido aproximadamente el 30% de nuestro patrimonio en los últimos años. Si usted ve la tasa de descuento que tiene que exigir un inversionista para invertir en un país, ya se da cuenta que todos los negocios han perdido su valor. Mire a alguien un terrateniente que tiene activos, pero no tiene la liquidez, va a tener que empezar a vender bienes para poder pagar el nuevo impuesto al patrimonio. Entonces, no existe una coherencia para atraer divisas en este momento, para atraer inversión y para repatriar fondos. Presidente Alarcón, muchas gracias por esta contribución. Muy buenos días. Perdone, economista Borja, le quedé planteada mi interrogante. De esto, ¿qué opinión tiene usted? Ojalá incluya en su análisis final el tema de la venta de activos,
porque ahí están frotándose las manos algunitos, ¿no? Y entonces, ¿sí me entiende el público? Claro que me entiende. Una valoración final, Gonzalo. Primero, cuidado a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuidado. Es decir, si es que no se hace una evaluación adecuada de qué activos se van a vender, cómo se van a vender, qué mecanismos se van a utilizar, qué precios se van a obtener, a quiénes se les va a vender, puede ser que esta tragedia nacional se convierta, constituya o se complemente con otras tragedias, con tragedias económicas y vergüenzas nacionales. Porque si en este momento se aprovechan algunos para hacerse de activos de una manera inadecuada, que ni siquiera le resuelvan el problema de ingresos que tiene el gobierno, sería una vergüenza y una nueva ¿Usted que tragedia. le conoce más que quien le habla totalmente al señor presidente de la República, cree que él está en condiciones para inspeccionar y hacer un seguimiento celosísimo de estos negocios o por las cosas que ha tenido que asimilar y administrar? Han sido cosas muy duras, no quiero decir, pero caramba, la vida es así, ¿no? Y él debe estar reflexionando sobre... Yo creo que no solamente debe estar en condiciones, sino que tiene la obligación, como líder de este país, como presidente del Ecuador, de evitar que a río revuelto ganancia de pescadores. Es una obligación del presidente. Y tiene que sobreponerse a lo que tenga y él que históricamente va a ser medido por este elemento, ¿no? O sea, la tragedia siempre va a ser el rasero con el cual van a medir finalmente este gobierno, como le sucedió a la presidenta Bachelet en su momento. Entonces, sobre el tema de los activos, evaluación, transparencia, claridad, saber a quién se le vende, qué precios van a hacer, qué activos se van a vender. Ojalá no sean activos que realmente al Ecuador le conviene que estén en manos del Estado. Lo que ya han vendido es terrorífico. Sí. Es decir, ahí mucho cuidado. No, Segundo, ¿usted no cree? No, sí, yo creo que aquí tiene que utilizarse este momento de tragedia para que lo que se viene sea absolutamente claro y eficaz. O sea, que el dinero realmente contribuya a lo que queremos. Sobre el tema del 0.9% o el 9 por mil, como le quieran medir, sobre el patrimonio de 1 millón. Lo que decía hace un momento el presidente de la Cámara de Comercio tiene mucha razón. Un ejemplo, un constructor que tiene un terreno, que todavía no tiene un proyecto inmobiliario en proceso, porque no tiene el capital operativo, porque el Ecuador está en recesión y no hay quien compre, etcétera, etcétera, y que cuesta $1 millón de plano y de una, así no tenga liquidez, va a tener que pagar $9,000. A mí me parece que este impuesto es un impuesto que habría que medirlo en las condiciones que tiene el país, a quién realmente se le impone. Porque no todo el que tiene activos por $1 millón o más tiene la liquidez como para poder cubrir ese impuesto. Ya digo, una persona que tiene un terreno o varios terrenos que están evaluados en $1 millón y que no están produciendo, tiene que pagar $9,000 de una. Puede ser ahí un impacto realmente que no sea el que está queriendo el gobierno. Sobre el tema que se nos viene, ¿qué es lo más afectado en Puerto Viejo y en Manta? Hablo de esas dos ciudades porque son las que por el número de habitantes tienen el mayor, pero esto se podría ampliar en el análisis para Canoa y para Pedernales, ¿no? ¿Qué es lo que más está afectado? El centro comercial, el centro de Puerto Viejo, que era un centro comercial, donde hay mucho comercio, muchas personas con pequeños comercios que les permitían vivir en el día a día, ventas, servicios, cosas así. Y en Manta, el tema hotelero y turístico. Eso es lo más afectado. En un proceso de reconstrucción... Eso hay que priorizar. Efectivamente, en un proceso de reconstrucción, en la parte ya privada, se necesita un plan de reconstrucción del gobierno orientado a la recuperación de esos activos, de esas personas que perdieron su capacidad de trabajo y a la posibilidad de recuperar los puestos de trabajo. ¿Eso qué implica? Usted decía hoy la temprano. Infraestructura de servicios. La infraestructura de servicios, comercial. la infraestructura comercial y todo lo que eso implica adicionalmente. Probablemente créditos de emergencia para que estas personas puedan reconstruir. Porque en un momento que está desolada esa población, está golpeada psicológicamente, si no se contribuye para que recupere su empleo, imagínese usted que al costo material viene un costo social gravísimo.
de salud, de depresión, etcétera, etcétera. Esto no es menor, esto es una cosa mayor y es fundamental tener claro que es indispensable, como lo hicieron en su momento en Chile, un programa de reactivación de la economía privada donde se regenere el empleo. Ahora, como son las cosas en la economía, ¿no? En la economía se tienen cosas que son a ratos raras de comprender. Después de una guerra, después de una devastación, si hay un adecuado plan de reconstrucción, viene un florecimiento. Eso es lo que ha sucedido normalmente. Puede que en este momento de tragedia, con una política adecuada de reactivación, usted haga que florezcan nuevamente estas ciudades. Si hablaba hace un momento de la posibilidad de repatriar capitales, sería indispensable. Yo estaba haciendo un cálculo. ¿Cuánto ha gastado el gobierno en los últimos 10 años en obra pública, en contratación de empresas que se han beneficiado del dinero público? Digamos, de los 200.000 millones que se dice, digamos que el 20% haya sido directamente hacia obra pública contratada. Son 40.000 millones de dólares. Si es que esas empresas contribuyeran de una manera especial en este momento, usted podría tener ahí una contribución sustantiva. Estamos hablando de empresas nacionales y extranjeras. Esos capitales podrían entrar en un fondo de reactivación de esta economía privada, que además es economía pequeña. En muchos casos es economía familiar, un salón de belleza, un restaurante, una venta de una ferretería, qué sé yo. Entonces, ese tipo de tejido productivo devastado en el centro de Puerto Viejo y en la zona de Tarqui y de Manta, creo yo que deberían ser las prioridades para la reconstrucción. Fantástico, fantástico. Se han lucido distinguidos economistas. Ayer escuchábamos a Gabriela Frías entrevistando a Jorge Suárez Vélez. Este pensador económico, este analista económico, que seguramente ustedes lo conocen y lo han tratado, es un excelente señor. Hablaba de el desplazamiento que existe en época de bonanza por parte del sector público al privado. Miren ustedes, esto es muy significativo, señores empresarios. ¿Alguien tengo yo en la línea telefónica? ¿Sí? Ah, el ingeniero. Ingeniero, a ver si usted me hace un comentario sobre Jorge Suárez. Vamos adelante. Jorge Suárez Vélez, Gabriela Frías le preguntaba. Vemos este efecto al que los economistas le dicen de crowding out, ¿no? Donde el sector privado es desplazado por un creciente sector público que acaba tomando todos los recursos de la economía, y en ese sentido acaban llegando primero a enormes niveles de ineficiencia, pero acaban haciendo muy difícil que subsista un sector privado en este tipo de entorno. Y particularmente algo que también es muy delicado y que tiene que ver con el caso que dices de Ecuador, pero nuevamente también con el de Brasil, es que en los años de vacas gordas, donde había la posibilidad de tener fichas con las que hacer reformas estructurales importantes y hacer cambios en cómo se estaba distribuyendo la inversión y el gasto público, simplemente optan por gastar mucho, por hacer mucho gasto clientelar para mantenerse en el poder, pero a la larga, una vez que esas fichas ya no están sobre la mesa, se vuelve mucho más complicado mantener todas estas estructuras que ya se crearon, que nuevamente será un caso muy, muy difícil en Brasil con niveles de gasto público colosales. Proyectos con criterio estructural y no con criterio político sería la distinción, ¿no es así? Absolutamente, y ahí lo que vemos es que existe una enorme dificultad para que los gobiernos lo entiendan. Y ahí un tema que no hay que hacer a un lado, Gaby, es el de la corrupción. Yo creo que uno de los temas que se vuelven muy delicados es que, por ejemplo, para que pensáramos en gobiernos latinoamericanos que hicieran este tipo de compromiso donde toman deuda pero hacen infraestructura... Que se digna escuchar el señor presidente, no porque yo le quiera aludir de ninguna manera, sino que lo que piensan en el exterior de la corrupción de Ecuador. Inversión en aquellos sectores donde sea más fácil, digamos, que haya recursos que vayan a dar a las entidades involucradas, más que buscar esos criterios de eficiencia. Entonces la corrupción también juega un papel muy importante en la mala asignación de recursos. Exa FM. Sí, nos cortaron porque lo que seguía era doblemente mejor apreciado en el tema ecuatoriano frente a lo que estamos tratando de sugerir medidas
con el protagonismo de gente que está apta para aquello. El señor ingeniero Alarcón, presidente de la Cámara de Industriales del Guayas. ¿Qué le parece lo dicho por el analista Jorge Suárez? La corrupción, dice, es lo más que debemos cuidar, y el que debe cuidar de una manera tan organizada, inclusive presionando a los mismos organismos de control del Estado ecuatoriano, es el señor presidente de la República. No hay más. No sé qué opine usted, lo que piensa el ciudadano Jorge Suárez Vélez. Mire, lo de fondo es lo que le escuché que dijo al principio de la intervención el analista, ¿no? Mientras el Estado ocupe un tamaño más grande de la economía, más espacio hay para todas esas cosas, pero sobre todo se va disminuyendo la participación privada. Oiga, yo me acuerdo hace un par de años las presentaciones que hacía Semplades con orgullo cómo demostraba el crecimiento de la participación estatal en la economía, como que eso en sí fuera algo bueno. Eso en sí no es absolutamente nada bueno. Yo quisiera atacar el tema propositivo en estos momentos, ¿no? ¿Qué hacer ante estas circunstancias? Bueno, primero hay dos cosas. ¿Qué no hacer? También es muy importante. No porque uno en este momento no tenga una mejor idea, tiene que hacer una locura, que es lo que sería esta reforma tributaria, o que sería contraproducente. Es como que tenemos un paciente con una infección muy fuerte en la garganta, y viene el doctor y dice, ¿qué hacemos? Bueno, no sé qué hacer. Entonces amputémosle la pierna. Oye, no, si le amputamos la pierna le va a ir mal, pero si no tiene ninguna otra propuesta, le amputo la pierna. Bueno, no, espérate un rato. Analicemos la situación. ¿Qué no hacer y cómo no hacer daño? Yo creo que es muy importante. Esa es una recomendación. ¿Qué hacer? El sector empresarial nacional está enfocado en lo que acabamos de conversar hace un momento, el plan de reconstrucción productivo. Estamos en contacto con los expertos internacionales más importantes en la materia, con la academia. Le hemos trasladado a las autoridades nacionales que ese es el enfoque, y hacia allá vamos a ir. La reactivación productiva pasa con medidas emergentes, como atender la cadena de pagos. Esos comercios a los que se referían hace un momento los panelistas del centro de Puerto Viejo, donde le reitero, estuvimos el día miércoles, tienen acreencias, pues le deben a sus proveedores, le deben a los bancos. Las personas, las empresas que tienen cuentas por cobrar a esos comercios también tienen sus acreencias con bancos. Estos comercios tienen acreencias con el ICES. Imagínense que en este momento los dueños de esos comercios no tienen con qué pagar, evidentemente nada. Va un empleado a hacerse atender por salud, que las demandas van a ser muy grandes, y no se va a poder atender porque no está al día el patrono, o el SRI comienza a aplicarle coactivas. No digo que eso haya sucedido, ojo, pero teníamos que atender esa cadena. Estuve reunido con el sector industrial de Manta. La industria de Manta está paralizada, y consecuentemente la de Manabí, porque es el centro industrial más importante de Manabí está en Manta. No hay agua. No hay industria prácticamente que funcione sin un sistema de agua, sea para enfriar, sea para llenar, o sea lo que sea. Lo más importante es la reactivación económica. Y el lema número 1 de los médicos es no hagas daño. Y una reforma tributaria en este momento hace daño. Pero estamos trabajando en temas altamente propositivos de corto plazo, como los que acabo de mencionar, y de largo plazo, como la reestructuración. Y estamos hablando no solo con la Academia Internacional, sino con la Academia Nacional. Okay. Vamos a tener un plan bastante bueno. Ingeniero, muchas gracias. Le hemos quitado un tiempazo, pero en homenaje al país productivo y al país con responsabilidades para muchas generaciones, le agradecemos. A usted. Bueno, nos vamos porque se nos fue el tiempo, no vamos a tener dificultades con el resto de la agenda. Pero hemos tratado de copar muchas cosas, muchos ámbitos, y ojalá esto le sirva al mismo empresario, al mismo inversionista, y obviamente al gobierno, ¿no? Al gobierno, si es que desea escucharnos. Pero si no desea escuchar, no a quien le habla. Yo soy insignificante frente a lo que representan mis invitados en el conocimiento. Y deben haber otras modalidades e ideas que vale la pena que las diseñen y las conozca la
la opinión pública. Palabra. Desde luego, economista. Yo creo que es muy desafortunado que hacia lo que se vienen días, semanas, meses, se tengan actitudes absurdas y arrogantes. Por ejemplo, el día de ayer escuchaba que un ministro importante en este momento, que es Vinicio Alvarado, hablaba de que la oposición prefiere la ayuda de Teletón que esta solidaridad administrada. Yo creo que no se le puede catalogar de esa manera a una movilización social, de una solidaridad inimaginable, de una respuesta además inmediata de los ecuatorianos, que han tenido una generosidad extrema en contribuir, muchos con plata y persona, incluso hasta poniéndose en riesgo, muchos voluntarios jóvenes que se han ido a la zona de desastre desinteresadamente a entregar su contingente. Esa no puede ser catalogada como una solidaridad de Teletón, pues. O sea, esa es una muestra de generosidad y de solidaridad genuina de nuestro pueblo. Y si lo dice cualquier persona, bueno, se tomaría como un exabrupto. Pero si lo dice un funcionario de un rango importante, no es un exabrupto. Sí. No. Entonces, cosas como esa no pueden hacerse. Y sobre lo que decía hace un momento Francisco Alarcón, creo que estos temas de detalle, la cadena de pagos, la reconstrucción inmediata del capital operativo, el tema de la inversión pequeña, de los créditos, etcétera, el endeudamiento empresarial, del endeudamiento empresarial, el endeudamiento con instituciones, con el personas SDI, naturales, con el IES, etcétera, son elementos a resolverlo en los próximos días, porque son elementos que pesan en el día a día de personas que han perdido su capacidad de generación del pan diario de cada día. Pero este gobierno diseña las cosas unilateralmente. No hay país, digamos, no hay institucionalidad, no hay gremios, no hay actores. A los actores se les aladea. Entonces, ¿cómo una cosa va a llegar a un empresario o a una persona natural que quiere mantener su negocio, pero quiere que le den un plazo? Tampoco que le perdonen la deuda. No. Ya quebraron ni sé cuántos bancos de fomento, porque han pasado como 10 bancos de fomento desde que somos periodistas, en mi caso. Nuevamente se les ha capitalizado con unos endeudamientos gigantescos. Porque lo del pasado también... hay malos recuerdos, horribles recuerdos, pero lo de esta etapa es terrible. En todo quieren ver el negocio, en todo quieren ver la utilidad grupal o personal. Y así no se puede trabajar en un momento de tanto dolor y de ausencia de recursos. Bueno, señoras y señores, ayer precisamente en una nota entre sentimental y pragmática, la gente, los empresarios mantenses, en presencia de los medios de comunicación, comenzaron en el pulmón comercial de Manta a demoler sus centros comerciales. Y esa es una nota terrible. La cubrió nuestra querida compañera de NTN, la periodista ecuatoriana de lucida intervención en esta cobertura inolvidable, la señora Andrea Bernal. Andreita. Hoy empiezan más bien las demoliciones y las vemos allá. Cómo han quedado centros comerciales, allí había un lugar de venta de ropa, más arriba un lugar de venta de muebles, como puedes observar, y la maquinaria empieza a trabajar luego que descartan ya que en esos lugares haya personas bajo los escombros, primero, y luego cuando empiezan hemos visto ingenieros, personas de la Marina de México, rescatistas, el ejército ecuatoriano, revisar los cimientos de cada estructura que ha quedado destrozada en ese sentido, como la que ves al frente, o al lado, que está intacta, pero incluso puede estar afectada por el terremoto, y empiezan a hacer el trabajo de demolición. Hace pocas horas, como tú tienes en la pantalla al lado en imágenes,
cómo estaba esa retroexcavadora sacando los escombros, la gente alrededor también, por supuesto, mirando atónita cómo ha quedado su centro, su lugar de comercio, gente que vivía de la comida, de sus restaurantes, de ferreterías. Aquí había un sinnúmero de lugares para asistir, para que la gente hiciera sus negocios. La banca estaba aquí muy importante, así que es triste y desolador recorrer estas calles como lo hemos hecho en la tarde de hoy y ver hoteles, por ejemplo, en la esquina de allá mostrábamos al mediodía el Hotel Las Rocas, un hotel muy tradicional de la ciudad de Manta, también reducido a escombros. Exa FM. Mal cortadito estuvo. Que el caballero siempre se confunde con el período español para ser presidente de la República. Hay una persona muy parecida a mi compañero que ya cree que va a ser el jefe de Estado del Estado español. Así es que a veces se envanece, Héctor, y nos hace estas pasadas. Señoras y señores, vuelvo porque nos visita el señor general don Ramiro Mantilla, director general de operaciones de la Policía Nacional. Pero antes voy a contar con la presencia del arquitecto Darwin Gijón, también arquitecto Diego del Castillo. Son constructores, son gente con visión. El aumento del IVA va a impactar también en los materiales de la construcción, que va a ser el sector clave para la recuperación del Ecuador. Bueno, pues estamos en todo. Lo que nos falta es tiempo, pero ahí le damos. Porque democracia es noticia libre.